Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. El petróleo vuelve a ser noticia. La verdad que llevamos unas cuantas semanas que el petróleo está en absolutamente todos los lados. Estamos viendo cifras prácticamente históricas. Parece que en las últimas semanas remonta frente a las esperanzas del acuerdo de la OPEP, pero la verdad que está dejando una temporada de buenos altibajos que merece la pena comentar. Como últimamente está viendo bastante gente nueva en el canal, voy a hacer un poco una introducción de lo que está ocurriendo con el petróleo y esta tormenta perfecta que está sufriendo. Con el petróleo tenéis que entender que tenemos bastantes frentes abiertos. En primer lugar, la crisis del coronavirus, que trae de la mano la paralización de la economía mundial, y tenemos también todo el conflicto interno que hay dentro de la OPEP. Como he comentado más de una vez, el precio del petróleo es un buen indicador de cómo está la economía mundial, porque al final la economía mundial se mueve con petróleo, nos guste más o menos, es un buen indicador de cómo está la economía y el funcionamiento que tiene. La crisis del coronavirus ha hecho que se paralice la economía mundial. Si se paraliza la economía mundial, baja la demanda de petróleo. Si baja la demanda de petróleo, baja el precio del petróleo. Pero claro, ya no es simplemente que baje la demanda de petróleo, sino que también tenemos el conflicto interno dentro de la OPEP, ya que sabéis que Arabia Saudí y Rusia están enfrentados en cuanto a posturas de cómo actuar frente a esta bajada de la demanda del petróleo. ¿Qué ocurre? Pues que Rusia no es parte de la OPEP y Rusia no tiene por qué acogerse a los acuerdos o a los intereses que tenga la OPEP. Pero evidentemente dentro del negocio del petróleo hay diferentes productores de petróleo que no solo son los de la OPEP. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia y a los de la OPEP en general. ¿Qué ocurre? Evidentemente en la OPEP hay miedo de que ellos actúen con un recorte de producción y el resto de países productores de petróleo no dentro de la OPEP se aprovechen de esta situación. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente Rusia no quiere perder cuota de mercado si Estados Unidos no entra en el acuerdo, porque si no Estados Unidos se puede aprovechar de la situación. ¿Qué pasa? Pues que hay que meter a Trump también en la negociación. Esto generó un conflicto interno dentro de la OPEP tremendo, porque claro, Arabia Saudí no quería recortar la producción si Rusia tampoco lo hacía, porque evidentemente podría salir mal parada. ¿Y qué tenemos aquí? Un conflicto que se ha prolongado semanas y semanas, incluso teniendo a Arabia Saudí diciendo que iba a aumentar todavía más la producción para presionar a Rusia. ¿Y qué quiere conseguir Rusia? Pues básicamente que la OPEP recorte la producción sin que ellos lo tengan que hacer, presionar lo máximo posible a los países de la OPEP para que lo hagan unilateralmente, ya que de esta manera Rusia podría mantener la producción y ganarle cuota de mercado a la OPEP. Hay que entender que Rusia es un país que gran parte de su negocio es esto, es exportar materias primas, y podría tener un grandísimo interés de que la OPEP recortara la producción y que ellos aumentaran su cuota de mercado. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que he comentado antes, que es que Rusia no va a recortar la producción si Estados Unidos tampoco lo hace, porque de esta manera le estarían poniendo en bandeja a Estados Unidos a que se aprovechara la situación y que resurgiera toda su industria. Es más, el propio Trump también se puso un poco farruquito, dijo: si tengo que poner aranceles al petróleo extranjero, se lo pondré. Así que mandó ahí un ultimátum frente a esta incertidumbre que tenemos, en la cual, como bien os digo, Putin quiere que Trump también entre dentro de este acuerdo, porque como bien os digo, Rusia no quiere perder cuota de mercado. Estados Unidos realmente, con precios por debajo de $50, tiene que financiar su método de extracción de petróleo, el fracking, con crédito. Por lo tanto, aquí tenemos un conflicto bastante gordo. ¿Qué factores tenemos que valorar dentro de este conflicto? Porque, a ver, tenemos a Arabia Saudí, que frente a esto plantea una guerra de precios. Aumento la producción un montón, tiro los precios lo máximo posible, a ver cuánto aguantáis. ¿Qué pasa? Pues que Rusia seguramente aguantaría. Estados Unidos seguramente no. Básicamente porque, como bien os he dicho, su industria del fracking es mucho más cara que la que puede tener Arabia Saudí. Es más, como bien os he dicho, realmente se está manteniendo con crédito, porque mantener estos precios dentro de la industria de Estados Unidos no hay manera de mantenerlo, no hay ningún tipo de manera de mantenerlo. Es más, el fracking ha tenido un gran resurgir en los últimos años, ha convertido de nuevo a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo, ha generado muchísimos empleos y claro, ¿qué pasa aquí? Va a permitir Trump que toda esta industria
industria se destruya por esta guerra de precios, tenemos un conflicto muy tocho. Como bien he dicho, incluso el propio Trump ha amenazado en poner aranceles al petróleo extranjero. Y aquí tenemos este tira y afloja entre Arabia Saudí y Rusia, con Trump un poco de mediador. Pero aquí hay un lío bastante gordo, pero que muy gordo, porque claro, Arabia Saudí había tenido una postura de venga, voy a ver cuánto aguantáis, voy a tirar los precios al máximo, pero parece que Rusia tiene capacidad de aguantar y bastante. Porque claro, unos no se fían de otros, y uno dice igual recorto yo, el otro no recorta y se aprovecha para ganar cuota de mercado. Claro, frente a todo esto, Arabia Saudí tampoco quiere recortar cuota de mercado, estás tú, que yo voy a recortar la producción para que el resto me quiten cuota de mercado y se aprovechen de la situación. Y aquí llega la rotura de posturas en la OPEP. Como veis, es un conflicto pero que muy divertido en cierto modo. Es una guerra, al final es una guerra, pero seguir este tipo de negociaciones hace ver cómo funciona realmente el mundo y cómo al final cada uno tiene sus intereses y muchas veces no se fían los unos de los otros. Aún así, están condenados a acabar entendiéndose, porque como os digo, la demanda de petróleo se va a hundir y esto hay que hacer algo frente a esta bajada generalizada de la demanda del petróleo. Porque a ver, esto es economía básica. Si tú mantienes la producción de petróleo y la demanda ha bajado, esto no es eficiente, ya que vas a acumular stock que no se va a vender. Al fin y al cabo, como os digo, la economía mundial está paralizada. Esto te puede llevar a situaciones de que el precio del crudo se pueda prácticamente desplomar. Es más, recuerdo que hace unas cuantas semanas hicimos un vídeo de algunos analistas que incluso hablaban de que el precio del petróleo podría llegar a $0 o incluso a precios negativos. Evidentemente, este escenario solo se podía plantear si no se llegaba a este acuerdo dentro de la OPEP, que antes o después tiene que llegar. O sea, al fin y al cabo, hay que decir que Arabia Saudí tiene su orgullo y Putin también tiene su orgullo, pero al fin y al cabo, en algún momento se van a tener que entender. Porque mantener el ritmo de producción que tienen actualmente, viendo cómo está la economía mundial, que está absolutamente paralizada, y con un descenso en la demanda, esto podría generar un desplome de precios absolutamente sin precedentes. ¿Qué intentaba hacer Arabia Saudí? Presionar a todos los demás para que aceptaran el acuerdo. Y parece que más o menos esta guerra del petróleo está empezando a encaminarse a un acuerdo. Como bien os decía al principio, si el orgullo se mantenía, podríamos llegar a precios totalmente irrisorios del petróleo. O sea, hemos tenido unos precios en las últimas semanas pero que muy bajos. Frente a todo esto tenemos a los chinos, que son los más listos, que están aprovechando a que ellos ya han pasado lo peor de la crisis del coronavirus, están los precios tirados de petróleo, y lo que están haciendo es aprovisionarse bien de petróleo ahora. Y bien que hacen, ya que al fin y al cabo, si el precio del petróleo está tirado, aprovechan para hacer las máximas compras ahora, tienen un stock grande de petróleo y así van a tener petróleo durante muchísimo tiempo a un precio prácticamente tirado. Pero en las últimas semanas parece que Trump y Putin se han empezado a entender algo más, ha habido llamadas entre los dos y parece que iba a haber un acuerdo. Se había planteado incluso una reunión para llegar a este acuerdo sobre recortes de producción. Esto hizo que el mercado del petróleo tirara hacia arriba después de unas semanas bastante duras en cuanto al precio del petróleo, pero parece que se ha aplazado la reunión y ha vuelto a la incertidumbre. Decir que durante la última semana, digamos que Trump ha hecho de medidor entre Rusia y Arabia Saudí para intentar llegar a un acuerdo, pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos no quiere aceptar cuotas de la OPEP. También decir que Estados Unidos incluso animaba a Arabia Saudí a que se saliera de la OPEP para llegar a un acuerdo individual con Estados Unidos, lo que podría reforzar todavía más su alianza, porque ya sabéis que Arabia Saudí es un gran aliado de Estados Unidos y esto también tiene más conflictos geopolíticos, porque al final ya sabéis que Arabia Saudí también es un gran enemigo de Irán. O sea, aquí tenemos un conflicto tremendo. Ya sabéis que Israel también es un gran enemigo de Irán y es aliado de Estados Unidos, y Rusia es aliado de Irán. Aquí tenemos unos conflictos geopolíticos muy buenos. Y sigue habiendo diferencias en cuanto a estos acuerdos. Se planteaba un recorte del 10% de la producción del crudo, pero se aplaza la reunión. Y evidentemente el mercado, frente a esta incertidumbre de nuevo, pues ha preferido vender y garantizar estas plusvalías que han ganado en las últimas semanas con el precio del petróleo, a quedarse esperando a sabiendas de lo que puede ocurrir, porque tenemos conflicto para rato. Decir que las predicciones apuntan a una caída del 20% en la demanda. Y como podéis entender, si no se recorta la producción, esto va a generar excedentes que además tienen unos costes bastante grandes de almacenamiento, de petróleo que no se vende, los precios caen y esto es un desastre. Y nada, aquí estamos a la espera de ver si llega el acuerdo, que llevamos esperándolo ya unas cuantas semanas, y como bien veis, el petróleo está sufriendo una tormenta perfecta.
cuenta. Crisis del coronavirus, descenso de la demanda, conflicto entre Arabia Saudí y Rusia, ahora se mete Estados Unidos también. Tenemos ahí un lío bastante gordo. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, esta actualización sobre lo que está ocurriendo con el petróleo, un conflicto muy pero que muy interesante, de verdad. Os animo a que sigáis este conflicto de cerca porque es muy pero que muy interesante. Y nada, señores, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.